Hola chicos, chicas, hoy vamos a ver la clase del primer macronutriente, vamos a ver hidratos de carbono, así que esperemos que les sirva. La primera, o por lo menos el objetivo de la clase es ver lo que es los hidratos de carbono, la clasificación, alimentos fuente, las recomendaciones y algunos conceptos más para la práctica deportiva. ¿Tá? Vamos a empezar definiendo qué es un hidrato de carbono. Un nombre general que van a utilizar o que van a escuchar es glúcido, que deriva de la palabra griega que significa dulce, que no necesariamente todos los hidratos de carbono van a ser dulces, pero van a ver que una gran cantidad sí. La composición química básicamente es carbono, oxígeno e hidrógeno, o sea que es un hidrato de carbono, un carbono con hidrógeno, una cadena de carbono acompañado por una molécula de agua. Importante saber que cada gramo de hidrato de carbono que sea metabolizado, que podamos metabolizarlo, nos va a brindar 4 kilocalorías por cada gramo y que esa energía, ese hidrato de carbono, se va a poder utilizar como reserva como glucógeno hepático, como glucógeno muscular. Si las reservas de los dos glucógenos están repletas, se puede transformar en triglicéridos, en lo que es parte del ácido graso, y si no, metabolizarse, como habíamos visto, para obtener energía por la glucólisis, si la demanda es muy rápida de energía, o a partir del sistema oxidativo, que ingrese el ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. ¿Tá? La glucosa constituye la única fuente energética del sistema nervioso y de las células sanguíneas en situaciones fisiológicas. Se puede utilizar las grasas para el sistema nervioso, pero no en forma de grasa como nosotros habitualmente las conocemos, sino como cuerpos cetónicos. Pero mientras haya glucosa o haya hidrato de carbono en la sangre, va a ser dependiente de la glucosa. Por eso, en general, los niveles de glucemia suelen estar para aquellos órganos que precisen, que son glucodependientes totales, ¿no? Como es el cerebro, como es los glóbulos rojos. Entonces vamos a precisar que ellos primero satisfagan sus necesidades energéticas y luego va a repartirse en el resto de los órganos. También una de las funciones principales es formar parte de las estructuras genéticas, como es el ADN o el ARN, o las glucoproteínas o glucolípidos, que van a ser señalizadores en las células humanas. Se pueden clasificar en simples o complejos, dependiendo del tiempo de digestión, absorción y metabolización, que lo vamos a ir viendo al final de la clase. ¿Tá? ¿Cómo vamos a clasificar los hidratos de carbono? En la parte más pequeña, como van a ser los monosacáridos, que a su vez son los monómeros, es la estructura más pequeña que vamos a encontrar de los hidratos de carbono, y después se va a ir uniendo cada uno de estos monómeros con otro, y la unión de esos dos va a dar la clasificación de lo que llaman disacáridos, la unión de dos monosacáridos, oligosacáridos, que va a ser la unión de 3 hasta 20 monosacáridos, y los polisacáridos, que son la unión de a partir de 20 o más monosacáridos. Esa es la forma en que las vamos a clasificar. Después vamos a ver características de cada uno, pero esa es la clasificación, que es por la cantidad de monosacáridos que están unidos en esa molécula. El primero que vamos a ver, como dijimos, es el monosacárido, que también es el monómero, la estructura más pequeña que vamos a encontrar de hidratos de carbono. ¿Cómo se clasifican los monosacáridos? Dependiendo el largo de la cadena carbonada. Vamos a encontrar de 3 hasta 8 carbonos en la cadena. Cada uno va a tener nombres, si es de 3 triosas, si es de 4 tetrosas, si es de 5 pentosas,
y así sucesivamente. ¿Cuáles son los más importantes a nivel biológico? Las exosas, que vamos a hacer, la que vamos a utilizar, la glucosa como moneda energética del cuerpo, y sus isómeros. Y después, muy importante, la pentosa también, la ribosa y la desoxirribosa, que van a formar parte de las moléculas de lo que es el ADN, en verdad los nucleótidos que van a formar el ADN y el ARN. ¿Tá? Las demás aparecen pero no tienen una importancia biológica tan importante. Químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué quiere decir? Que es una cadena donde cada uno de los enlaces de los carbonos van a tener un grupo de hidroxilo, por eso son moléculas muy polares, atraen mucho el agua y a la vez están muy oxidadas. Al ser muy oxidadas quiere decir que cuando uno lo metabolice no va a obtener tanta energía como ocurre como con las grasas, porque en cada uno de los enlaces de los carbonos va a tener ya un grupo de hidroxilo, ya va a estar oxidado eso. Y lo va a diferenciar lo que se llama aldehído cetona es dónde está el doble enlace, si está en el primer carbono o en el segundo, solamente es algo químico. La glucosa es el monosacárido más conocido y el que vamos a darle mayor importancia porque va a ser el que nosotros tengamos posibilidad de guardarlo y en lo que vamos a transformar los otros monosacáridos para poder utilizarlo. Y como dijimos, es el que vamos a utilizar para metabolizarlo, para obtener los derivados para poder obtener ATP. No es que utilizamos la glucosa directamente, sino que acuérdense, se obtiene piruvato o ácido pirúvico y a partir de las demandas puede entrar a el ciclo de Krebs a generar más energía o oxidarse en el piruvato para obtener 2 o 3 ATP dependiendo de dónde venía esa glucosa. ¿Tá? ¿Qué isómeros vamos a encontrar dentro de la glucosa? La galactosa, la manosa y la fructosa, que están distribuidos en diferentes alimentos. Isómeros quiere decir que todos son carbonos, son moléculas de 6 carbonos, son exosas, pero su distribución espacial es distinta. Por eso cuando ustedes vean la fórmula química de los 4, siempre va a ser como les pongo de arriba, carbono, hidrógeno, 2 oxígeno, por el número de enlaces, que en este caso serían 6, siempre la fórmula química va a ser igual. Lo que va a cambiar es la distribución en el espacio. Vamos a ir viendo una por uno. La glucosa, también llamada dextrosa, en los suplementos la vamos a encontrar así. Se va a encontrar en las frutas maduras, en la sangre, no tanto. Cuando uno come carne, en general el glucógeno muscular ya fue utilizado, oxidado en la rigoris mortis, así que es raro que tengan cantidades significativas de glucosa. Algunas carnes un poco más dulces, la del caballo, como puede ser la mortadela, no estamos tan acostumbrados, o músculos más sanguinolentos, ¿no? La entraña, pueden llegar a ser un poco más dulces por la cantidad de glucosa quizás que tengan. Pero en general no hay glucosa en el músculo cuando uno lo consume. Tiene un gran poder osmótico, o sea que cuando uno está en la luz intestinal, acuérdense, atrae mucho el agua. Por eso nosotros cuando se utilice en bebidas deportivas más adelante tenemos que ir distribuyendo estos hidratos de carbono porque si tiene un gran poder osmótico va a traer mucha agua, va a deshidratar al sistema y va a hacer que el vacío gástrico sea más lento. Lo vamos a encontrar como un polvo blanco, soluble, sabor dulce. Yo no les mencioné antes, pero los que son monosacáridos en general son dulces, solubles, o sea que cuando se le agrega a una solución, a un vaso de agua, agregando poca energía, se va a transformar, digamos, el sistema en una solución. Yo no voy a ver las dos fases, no voy a ver un soluto y un solvente, sino una solución completa. Y la capacidad de cristalizarse, que si uno le aplica calor o algo puede invertir la molécula para formarse como caramelo, fondant, propiedades que tienen más con lo culinario. ¿Está? Y los monosacáridos y los disacáridos, también les voy adelantando, tienen la característica de ser de sabor dulce. Uno cuando lo percibe por sus papilas gustativas
tiene sabor dulce y es el elemento que vamos a utilizar para medir cuán dulce es un monosacárido del otro. La fructosa también es llamada el azúcar de la fruta, está muy distribuida en la fruta, también la vamos a encontrar en el maíz, lo que se llama las cadenas largas de jarabe de maíz de alta fructosa. Tiene un sabor mucho más dulce, es superior a la glucosa. De hecho, uno lo utiliza cuando se utilizan en algunos bebidas o postres. Se utiliza algún derivado de la fructosa porque con menos cantidad puede obtener sabor más dulce, ¿tá? Como ocurre en el jarabe de maíz de alta fructosa. Lo están intentando sacar porque es perjudicial, más que el azúcar. Entonces lo están limitando, pero van a ver que es más barato conseguirlo y por eso se utiliza tanto. Y después en todas las frutas maduras. Generalmente en las frutas está distribuido, puede haber glucosa, fructosa, pero en general tiene una gran cantidad de fructosa las frutas. Una vez que estos monómeros que habíamos mencionado, si se unen entre sí a través de lo que llaman enlace glucosídico, que es químicamente un éter, se van a unir los dos grupos hidroxilos, ¿no? Los dos grupos alcoholes, vamos a unir y vamos a tener lo que llama un disacárido, la unión de dos monosacáridos. Cuando son hidrolizados, producen dos moléculas de monosacáridos iguales o diferentes. Ahora vamos a ver cómo la diferencia que vamos a encontrar en estos disacáridos. Los más importantes que vamos a encontrar es la sacarosa, que es el azúcar de la mesa, el azúcar común o de la caña de azúcar, la maltosa, que es el azúcar de la malta, que es lo que se fermenta para obtener la cerveza, y también derivados de lo que es almidón, maltodextrina. Cuando se corta se puede obtener maltosa, y la lactosa, que es el azúcar de los lácteos, de la leche, en verdad, de la leche y el yogur. Los quesos ya prácticamente no tienen nada de lactosa, excepto el queso blanco un poco. Entonces van a ver que la sacarosa se puede obtener de la caña de azúcar, también de la remolacha. También está distribuido mucho en lo que son frutas. Cuando nosotros hablamos de frutas, digamos, de que la fructosa también tiene sacarosa, digamos, es un compendio de cantidad de hidratos de carbono. Y de algunos vegetales los vamos a encontrar. Menos, pero vamos a encontrar. La sacarosa es la unión de dos monosacáridos, que en este caso es la glucosa y la fructosa. ¿Tá? La maltosa, como les había comentado antes, se encuentra en la malta germinada, también en la cebada, es un cereal. Y se obtiene también a partir de la hidrólisis del almidón, como decía. El almidón es un polisacárido, lo voy a mencionar antes, pero después es un polisacario de cadenas de glucosa. Entonces, dependiendo de dónde se va cortando, vamos a tener maltosa, maltodextrina, almidones más pequeños. Y la maltosa es la unión de dos glucosas, o sea que cuando uno hace hidrólisis sobre una maltosa, vamos a tener dos glucosas, dos moléculas de glucosa. Y la lactosa se va a encontrar en la leche, es lo que llama el azúcar de la leche. Tiene un sabor mucho menos dulce que los demás monosacáridos. Y de a poco se va perdiendo. Piensen que la lactosa, para poder utilizarla, necesito que esté la lactasa. Nosotros como mamíferos solemos tener mucha cantidad cuando somos lactantes, cuando estamos tomando la teta, se suele mantener, pero a medida que uno va envejeciendo puede perder esa capacidad de escindir la lactosa, entonces termina teniendo intolerancias, ¿no? Y como se acuerdan de lo que era el ribete en cepillo del duodeno, del intestino delgado, la lactasa está muy en el borde, entonces cualquier cosa que barra lo que es el material, la luz intestinal, ¿no? Una diarrea, un antibiótico, alguna lesión, la lactasa es la primera que se va, la enzima. Entonces es fácil perder lo que es la tolerancia a la lactosa si uno no mantiene el consumo de lácteos. Y está unido a través de una glucosa y una galactosa, ¿no? Los dos monosacáridos, uno es cuando se hidroliza, vamos a tener dos tipos de monosacáridos. Fíjense acá pueden ver arriba la sacarosa, arriba a la derecha lo que es la lactosa y abajo lo que es la
maltosa. Todos estos tipos de enlaces se llaman alfa-glucosídicos porque nosotros tenemos la capacidad de poder escindirlos, o sea, de cortarlos, de romper ese enlace, obtener energía a partir de ese enlace y poder utilizar después lo que son esas moléculas. Se las menciono ahora porque después vamos a ver más adelante fibra y vamos a ver diferencias en este tipo de enlace y los oligosacáridos también. A partir de 3, la unión de 3 monosacáridos hasta 20, vamos a llamar lo que llaman oligosacáridos. Vean que los que más conocidos es la unión de una sacarosa con diferentes grupos de galactosa. Entonces vamos a tener la rafinosa, la estaquiosa, la verbacosa, como estos tipos de oligosacáridos, muy presentes en las legumbres. Nosotros no lo podemos metabolizar, este tipo de oligosacáridos, porque no tenemos la enzima para cortar enlaces beta. Por eso, en general, son lo que se llama fibra fermentable, fermentecible o fibra no insoluble, que lo que va a hacer es primero ayudar al tránsito intestinal y después lo que son los prebióticos. Se van a alimentar gran parte de lo que es la microbiota intestinal a partir de estos oligosacáridos. Son beneficiosos, pero no podemos obtener energía directamente, como ocurre con los demás sacáridos. Pero tienen una función mucho más importante que la energética, que es la de reconocimiento celular. Estos oligosacáridos van a formar parte de las membranas celulares de diferentes células, se van a unir a proteínas o a lípidos en estas membranas y van a formar lo que se llama glucolípidos o glucoproteínas, que van a ser los que van a mediar la señalización celular. O sea, que cuando una hormona, una enzima o algún anticuerpo tenga que actuar sobre alguna célula, se va a identificar a partir de estas glucoproteínas o glucolípidos que les van a indicar que esas son el órgano blanco para poder actuar. Ocurre mucho, o seguramente lo han escuchado, lo que son los grupos sanguíneos, ¿no? Lo que es el antígeno, tener el grupo A, grupo B, grupo AB o grupo C, ¿no? Se los da la proteína unido a un oligosacárido. A partir de qué oligosacárido tengamos, vamos a hacer el grupo A, B, C, y entonces ese receptor va a poder actuar sobre ese grupo sanguíneo. Si nosotros piensen que si no lo tenemos, haremos anticuerpos frente al otro grupo sanguíneo, y es lo que ocurre cuando se transfunden sangre de diferentes grupos. Entonces tiene una función celular de lo que se llama histocompatibilidad de las células muy importante. El único que vamos a rescatar con nombre propio, como dijimos antes, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, es la maltodextrina, porque es el oligosacárido que vamos a utilizar para la elaboración de bebidas deportivas, que es la unión de entre 3 y 10 monosacáridos de glucosa. Y va a tener una función muy importante porque no va a ser tan osmolar como es la glucosa, entonces vamos a poder otorgar más energía con menos atracción del agua. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Pero acuérdense de la maltodextrina como oligosacárido. Fíjense, ¿no? Acá está la sacarosa por el lado derecho superior, y entonces se va sumando moléculas de galactosa. Entonces, la galactosa es un oligosacárido de 3, ¿no? Y fíjense que el enlace es lo que se llama beta. Nosotros no podemos cortar este enlace beta, por eso no podemos obtener energía de la rafinosa, estaquiosa, barbacosa. De hecho, cuando uno lo consume en general, las bacterias obtienen energía y lo fermentan, o sea que tienen gases también. Por eso es más pesado, lleva más tiempo de digestión, todos los alimentos que tengan mayor cantidad de fibra de alguna forma. Por último vamos a encontrar los polisacáridos. De la unión de 20 hacia arriba monosacáridos van a ser lo que llaman los polisacáridos. Estos pueden ser de un mismo monosacárido, que lo vamos a llamar homopolisacáridos,
o que en su unión haya diferentes monosacáridos, que se van a llamar heteropolisacáridos. Simples o complejos los polisacáridos, pero para saber si es que son solamente hidratos de carbono o si forman parte de algún otro complejo, como puede ser un ácido graso, como están las ceramidas, pero bueno, no tiene tanta importancia. Algunos ejemplos que vamos a ver, los dos más importantes, glucógeno, que va a ser la reserva de hidratos de carbono en el tejido animal, el almidón, que va a ser la reserva de hidratos de carbono, de polisacáridos en el reino vegetal. Y después fíjense la inulina, que es un polisacárido de fructosa, que es también un prebiótico. Los glucoaminoglucanos, que son estos heteropolisacáridos. Celulosa y hemicelulosa es lo que se van a llamar fibra. También son polisacáridos de la celulosa, en este caso de glucosa, pero que no tenemos la capacidad de cortar los enlaces, por lo tanto no vamos a poder obtener energía a partir de ellos. Fíjense acá está la celulosa, ¿no? Es un homopolisacárido, está formado por glucosas, pero todos los enlaces son beta, o sea que no podemos obtener energía, no podemos cortarlos. Y heteropolisacáridos, como es la hemicelulosa, que fíjense que está formado por diferentes monosacáridos, silosa, manosa, glucosa, galactosa, ¿no? Uno si lo cortara, si pudiera cortarlo porque no podemos, podríamos obtener diferentes monosacáridos. Vamos directamente a los ejemplos. Glucógeno es lo que habíamos hablado antes, un polisacárido. Está formado, fíjense que la función es de reserva también. Nosotros, la osmolaridad, ¿no? la capacidad de atraer agua, es la misma de una molécula de glucógeno que tiene miles y miles de glucógenos, de glucosas, o de una molécula de glucosa. Entonces, cuando el cuerpo necesita bajar la osmolaridad, porque si no había tendencia de que el agua entrara a la célula y se hincharía y moriría, lo que hace inmediatamente es esa glucosa que ingresa, fosforilarla, unirla a otra de glucosa y hacer cadenas de glucógeno, cadenas de glucosa que van a formar glucógeno, que baja la osmolaridad muchísimo. Por eso nosotros lo tenemos reservado como glucógeno, muscular o hepático, que es la forma nosotros donde vamos a guardarlo. Es un homopolisacárido porque está formado solo por moléculas de glucosa. Simple porque no tiene nada más que hidratos de carbono. Están unidos por enlace alfa 1,4, o sea que la unión entre una molécula y otra es por el carbono 4 y va a tener ramificaciones por lo que llama el carbono 6. La glucosa era una hexosa, entonces si contáramos el carbono 1 al 6, en el carbono se hace espiralado, pero el carbono 4 se va a unir a los demás grupos de glucosa y a partir del carbono 6 va a haber ramificaciones. Fíjense que la reserva del hígado está entre 70 y 100. Nosotros podemos mejorarlo si podemos aumentar lo que se llama la supercompensación de glucógeno para tratar de mantener al tope, ¿no? La reserva de glucógeno en el hígado y también en el músculo. En el músculo, fíjense que hay mayor cantidad, pero está distribuida en todo el músculo y el músculo no tiene la capacidad, no tiene la enzima que se llama exoquinasa, que es para poder desfosforilar esa glucosa y que permita compartirla con el resto de los órganos. Entonces, el hígado sí puede repartir la glucosa que tiene por todos los órganos. En cambio, la glucosa que ingresa al sólido solamente lo va a utilizar el sólido. No se lo puede decir, bueno, dáselo al gemelo porque está utilizando. ¿Se entiende? Entonces, es medio marrete el glucógeno muscular para poder repartirlo. Entonces no se va a poder utilizar, aunque es mayor cantidad, tenemos que pensarlo como que es propio de cada fibra muscular. Y dentro de lo que es las funciones del glucógeno hepático, una de las principales es mantener la glucemia, que es la cantidad de glucosa que va a estar distribuida en el plasma sanguíneo, en la sangre. Los valores normales van de 70 a 110. Por debajo de esto es lo que llaman la hipoglucemia,
y por encima de esto vamos a tener hiperglucemias. Nosotros solemos tener, cuando consumimos algo como un hidrato, aumenta las glucemias por encima de esto y bajan inmediatamente a partir de la insulina. Y acuérdense que una de las principales funciones del hígado es mantener la glucemia normal para los órganos que precisan glucosa todo el tiempo, como es principalmente el cerebro, pero también los glóbulos rojos, que no tienen la capacidad no tienen mitocondrias para poder hacerlo. Esto es lo que les decía, fíjense, ¿no? Lo que es la cadena larga está formada por uniones lineales, lo que son alfa 1,4, y las ramificaciones aparecen en el carbono 6. Entonces, lo que le da esta capacidad es de poder compactarse más. Entonces, hay espirales, son espiralados de alguna forma y se van compactando para poder eh, ocupar menos espacio. Y toda esta molécula de glucógeno tiene la misma molaridad que la glucosa, por eso se va reservando de alguna forma. El almidón, fíjense que es bastante similar. Tiene función de reserva, es un polisacárido simple de glucosas, está formado por dos, en este caso el glucógeno podemos hablar solamente de una molécula, vamos a encontrar la amilosa en el almidón, que es lineal, y la amilopectina, que es mucho más parecida al glucógeno muscular, digamos que tiene ramificaciones. Estas dos moléculas van a formar lo que se llama el almidón. Y fíjense, los enlaces son iguales, alfa 1,4, alfa 1,6, hasta ahora todo igual. Lo único que vamos a encontrar de diferencia es que se encuentra solamente en el reino vegetal. Lo mismo que el glucógeno está solamente en el tejido animal, el almidón va a estar presente en todo lo que son los tejidos vegetales. Vamos a encontrar granos enteros, no derivados, lo que son cereales, pastas, pan, todo lo que derive de las harinas, almidón, maíz, harina de maíz, polenta, ¿no? Las legumbres, vamos a encontrar. Los vegetales feculentos también tienen gran cantidad. Los vegetales feculentos, que se llaman las hortalizas C, papa, batata, choclo y mandioco, tienen un 20% de hidratos de carbono, que la gran mayoría son almidón. Y también los vamos a encontrar un poco menos en algunas frutas, ¿no? Lo que es la banana, en algunos vegetales un poco menos distribuidos, pero la gran mayoría vamos a estarlo en lo que llaman el grupo de los cereales, el grupo de los vegetales feculentos y las legumbres. ¿Sí? Fíjense la amilosa es más parecida a lo que es la amilopectina es más parecida a lo que es el glucógeno, y la amilosa es mucho más rectilínea, lineal. Estas dos van a formar lo que es el almidón. Vamos a ir viendo, cerrando lo que son los polisacáridos. La celulosa forma parte de lo que es la fibra. También se encuentra en el reino vegetal. Tiene función estructural. Es un polisacárido simple, o sea que está formado solo por glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Que los enlaces de unión entre las distintas moléculas de glucosa son tipo beta 1,4. Entonces no tenemos la capacidad de poder cortarlos. La vaca, por ejemplo, que es un rumiante, tiene la enzima que se llama celulasa y va a poder cortar estos enlaces y obtener energía. Por eso la vaca, comiendo pasto nada más, puede aumentar de peso. Nosotros, si solamente comiéramos celulosa, ¿no? Salvado, las cáscaras de las frutas, todo lo que es lo cortical, no obtendríamos energía directamente. Lo que son las microbiotas, a partir de la flora intestinal, se puede obtener una parte de energía, pero solamente para contribuir a lo que son los gastos de los colonocitos, las células del colon. Pero no podemos utilizarlo para absorberlo y que lo utilice otro órgano. ¿Tá? Entonces fíjense que en general está en todo lo que es duro, ¿no? Las pencas, lo que son la corteza de los granos, las semillas, las cáscaras de las frutas, los tallos, ¿no? Todo lo que es más duro, más estructural, va a estar formado por la celulosa, que es lo que le va a proteger de alguna forma. Pero fíjense la diferencia entre
digamos, son todo lo mismo, glucógeno, la forma va a ser la misma, pero lo que cambia es el tipo de enlace y por lo tanto no se puede utilizar. Vamos a entrar ahora un poco más en lo deportivo, ya sabiendo la clasificación de los hidratos y cuáles corresponden a cada uno. Empecemos a ver un poco más el nivel deportivo. Este gráfico yo no sé si lo puse en la clase de sistemas, pero fíjense, cuando hablábamos de continuum, que los sistemas, ¿no? El sistema amarillo es el anaeróbico láctico de fosfagénicos, el sistema glucolítico, que tiene gran parte del medio, es el rojo, y el sistema aeróbico, lo que llama el sistema oxidativo, va a ser el verde. Cuando hablábamos de continuum significaba eso, que todos los sistemas aportan energía desde el primer momento, pero en diferentes proporciones. Entonces sabíamos que a partir de hasta los 10 segundos, el que manejaba la cantidad de otorgamiento de energía era el sistema fosfagénico, pero a partir de los 10 segundos, como ese sistema ya está más deplecionado, está bajo las cantidades de creatina para otorgar energía, la glucólisis empieza a otorgar mucho más significativamente. Fíjense que a los 10 segundos casi podríamos hablar de un 40% de otorgamiento. Desde ahí hasta cerca de los 90 segundos, un minuto, 120 segundos, podríamos decir que es el que está mandando en la cantidad de energía. Y a partir de los 120, de los 240 es prácticamente total el sistema, dependiendo de la intensidad. Si el ejercicio era muy intenso, probablemente no pueda continuarlo. Pero si la intensidad se puede mantener, el que va a otorgar energía va a ser el sistema aeróbico. Por eso es importante pensar, yo les pongo el gráfico para ver que el sistema glucolítico está en intermedio del sistema fosfagénico y el sistema oxidativo. Hay que tenerlo en cuenta porque siempre se va a utilizar una parte, aunque ustedes el vóley, o el handball, que es un deporte muy explosivo, siempre una parte del otorgamiento a partir de la glucosa va a haber. Entonces tenemos que tener siempre presente que se va a beneficiar nuestro jugador de tener sus reservas de glucógeno lo más repleta posible, aunque no sea un deporte puramente glucolítico, como podríamos ser otro cuando habíamos mencionado. Fíjense que hay mucha cantidad de hidratos y lo vamos a separar en simples y complejos, porque vamos a ver que los hidratos de carbono están en las frutas, pero también están en las galletitas o las golosinas, va a estar en las bebidas deportivas, va a estar en la miel o en el azúcar y va a estar distribuida en lo que vimos abajo, ¿no? Pastas, cereales, legumbres, vegetales feculentos. ¿Cómo se va a dividir si son simples o complejos? ¿O cómo vamos a nosotros dividirlo? A partir de la capacidad que nosotros tengamos de digerirlos y absorberlos. Entonces, los simples van a estar formados por los monosacáridos, ¿no? Glucosa, galactosa, manosa en menor medida, y los disacáridos, la unión de estos, sacarosa, lactosa, maltosa, y lo vamos a tener en este tipo de elementos, ¿no? El azúcar común, la miel, los jugos de fruta que nosotros exprimamos, ¿no? Que cuando nosotros exprimimos la fruta, la fibra queda por fuera, queda solamente el agua y el azúcar, las gaseosas, los jugos concentrados. Las frutas suelen tener mayor cantidad de hidrato de carbono simple. Después vamos a hablar cómo vamos a variar para que sea más fácil absorberlo o no. Todas las golosinas prácticamente están hechas de sacarosa, helado, las bebidas deportivas, cuando lo vamos a ver más adelante, pero es una combinación de diferentes hidratos de carbono simples, galletitas dulces, mermeladas. La mermelada es prácticamente fruta con azúcar, ¿no? Los dulces. Y la leche y el yogur también, lo que es la lactosa, hasta la leche y el yogur suelen tener lactosa en su composición. El queso blanco tiene muy pequeña cantidad y a partir de los quesos blandos para arriba no tienen prácticamente porque se fermentó. Se cuajó, se utilizaron las proteínas o las bacterias, dependiendo cómo se haya hecho, la ricota, para obtenerlo, así que no tienen prácticamente nada de lactosa. Y fíjense que los hidratos de carbono complejos son aquellos que nosotros vamos a tener más tiempo de digestión porque son proteínas más grandes. Entonces nosotros tenemos que
cortar los enlaces para poder obtener energía, ¿no? Fíjense que los monosacáridos son más pequeños. Si se acuerdan de la clase eh, de digestión, parte de los monosacáridos y disacáridos ya los observo en la boca directamente y también puedo metabolizar parte de lo que es el almidón. Entonces, gran parte ya puedo ir absorbiéndolo. Sube muy rápido, digamos. Lo que quiere decir absorber es que pase a las células y pueda recorrer el plasma sanguíneo para que lo obtenga otro órgano. El único oligosacárido que vamos a sacar de lo que son hidratos de carbono complejos es la maltodextrina, porque los que le expliqué antes tiene una rápida absorción la maltodextrina, y a pesar de que es un oligosacárido, es una molécula entre 3 y 10 carbonos de glucosa, se absorbe muy rápido y nos va a servir para dar energía sin aumentar la osmolaridad. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y fíjense, entonces los hidratos de carbono complejos van a estar en los alimentos que estén mayor cantidad o menos producidos, ¿no? Pastas, arroz, todo lo que son cereales, quinoa, maíz, harina, las harinas de estos alimentos, lentejas, porotos, garbanzos, todas las legumbres en general tienen mayor cantidad de hidratos de carbono complejos. La papa, la batata, los que son vegetales feculentos, los frutos secos, pan, galletas, los derivados, ¿no?, de las harinas. Y a su vez lo que tienen que acordarse es que todas las versiones nosotros tenemos versiones que son más producidas, ¿no?, que están el pan blanco, el arroz parboil, digamos, que son más procesadas, pero cuando nosotros comparamos los hidratos de carbono en ese mismo alimento, todos los que sean sus versiones integrales tienen una digestión mucho más lenta, porque acuérdense, la fibra no se puede digerir, no se puede romper. Entonces, una de las funciones que va a tener es mantener mayor cantidad de tiempo el tránsito, da más saciedad de alguna forma. No es lo mismo comerse un guiso de lentejas que un plato de fideos. Por más que son hidratos de carbono complejos los dos, el que tenga más fibra va a estar más tiempo en el estómago, aunque no lo vaya a absorber. Va a dar más tiempo de saciedad, por eso uno lo utiliza. De hecho, la fibra es saludable para eso, para dar más tiempo de saciedad, ¿no? Tiempo entre las comidas. Después vamos a ver que quizás frente a las opciones de alimentos vamos a elegir quizás lo que esté más cerca de la competencia del entrenamiento, hidratos de carbono complejos, pero menos integrales, porque si no va a ir a saltar o va a ser un suspendido siempre con el alimento todavía digiriéndose. Acá les que les muestro es el índice glucémico, que es cómo pasa de esa digestión, digamos, comparándolo con la glucosa, cómo se absorbe un alimento comparado con la glucosa. Entonces, la glucosa va a tener una curva, ¿no? Fíjense, abajo tienen los minutos. Cuando uno consume glucosa pura, va a tener un pico de absorción, casi el 100, va a aumentarse hasta 100, ¿no?, la cantidad de glucosa que se va a absorber, y después se va a disminuir a medida que pasa el tiempo. ¿Qué es lo que hicieron las personas? Midieron, ¿no?, si 100 gramos de glucosa tiene esta curva de absorción, comparémosla con diferentes alimentos. Entonces medían, ¿no?, 100 gramos de hidrato de carbono de la papa, del azúcar pura, de la miel. Entonces vieron que los alimentos que tenían una curva similar a la glucosa se llamaban alimentos de alto índice glucémico. Los que tenían una curva menor a 50, ¿no?, digamos, del nivel de absorción, iban a ser alimentos de bajo índice glucémico, y los que estuviesen en el medio van a ser alimentos de mediano o moderado índice glucémico. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber qué alimentos necesitamos para que tengan una absorción muy rápida, porque lo vamos a utilizar dentro de una hora. Aquellos que nosotros tengamos más tiempo, entonces vamos a poder derivarlos en alimentos, tenemos tiempo para poder digerirlos, entonces utilizaremos alimentos de bajo índice glucémico, y aquellos que tengan intermedio, dependiendo de la cantidad, ¿no?, que sean de mediano índice glucémico. El índice glucémico no es algo que lleva muchos años, pero
como está pensado en iguales cantidades de hidrato de carbono en un alimento, piensen que acá, por ejemplo, les va a aparecer, por ejemplo, la sandía, ¿no? Frutas de alto índice glucémico. La sandía está comparada, digamos, de alto índice glucémico porque se midió 100 gramos de hidrato de carbono pertenecientes de la sandía comparado con 100 gramos de hidrato de carbono que vengan de la glucosa. Pero piensen que la sandía suele tener hasta 15 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos. O sea que para consumir 100 gramos de hidrato de carbono de solo de la sandía tendría que comerse casi, no sé, medio kilo, más, sí, casi medio kilo. Entonces, una de las cosas que utilizamos para poder corregirlo es lo que se llama la carga glucémica. Es el índice glucémico de los alimentos por la cantidad que uno está consumiendo. Porque si no, pareciera que hay alimentos que solamente podríamos consumirlos cercanos a la digestión, porque si no sería muy fácil absorbibles, ¿se entiende? Bien, entonces vamos a ver, finalizando un poco lo que es la cuestión deportiva. Dentro del valor calórico total, que es la energía que nosotros le vamos a brindar al deportista, los hidratos de carbono en una dieta normal están entre 50 y 55%. Si nosotros tuviésemos un plan de 2000 calorías, cerca de 1000, 1100 va a ser, va a ser calorías otorgadas por los hidratos de carbono. Mientras más predominancia del sistema oxidativo, mayor cantidad de hidratos de carbono van a tener. Los maratonistas, ultramaratonistas, triatlonistas suelen tener dietas mucho más hidrocarbonadas, ¿no? Porque como lo van a consumir, entonces en el vóley o en el handball quizás no es necesario aumentarlo tanto eso, vamos a manejarlo de otra forma. Excepto en la parte competitiva, la parte, quizás en lo que es el periodo preparatorio, quizás uno podría utilizar, si hay doble entrenamiento, triple entrenamiento, quizás se podría utilizarlo. Pero bueno, son cosas que uno después va decidiendo. ¿Cómo se decide cuánta cantidad? Esto es en población normal. Pero ¿cómo se deciden deportistas? Siempre lo vamos a evaluar a partir de los kilogramos de peso de la persona. Entonces vamos a indicar gramos de hidrato de carbono por kilogramos de peso de la persona por día. Entonces, si la persona mide, ahora se los voy a mostrar, dependiendo del nivel de actividad que haga, le vamos a otorgar un número y eso lo vamos a multiplicar por el peso y va a ser el total de hidrato de carbono que tenga que consumir por día. En general no manejamos, o por lo menos yo, porque hay una tendencia, planes de hidrato de carbono menor a 2 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso, o 130 gramos de hidrato de carbono por día, porque son dietas cetogénicas que promueven la utilización de grasas a partir de cuerpos cetónicos. Yo no las utilizo, pero van a escucharlo mucho y lo vamos a ir mencionando. Es muy importante en qué momento se utiliza, lo que se llama el timing, digamos, la frecuencia del alimento. Cuándo se tiene, hasta qué punto puedo utilizar los hidratos de carbono, hasta qué momento puedo agregarlos, durante, si es necesario, y post ejercicio para la recuperación. El índice glucémico, que es la respuesta a la glucemia de estos alimentos, vamos a utilizarlo quizás de alto índice glucémico muy cercano o durante el ejercicio, interejercicio. Previo al ejercicio, cerca de las 4 horas, vamos a utilizar alimentos de índice glucémico de bajo o moderado. Y post entrenamiento vamos a utilizar, si es necesario, hidratos de carbono simples de alto índice glucémico inmediatamente posteriores a la práctica, hidratos de carbono bajos y medios más alejados, lo que son las cenas, dependiendo del momento de la actividad. El RDA, que es la dosis diaria recomendada de fibra, es de 28 gramos. Generalmente no se llega y es la que nos permite moderar un poco la cantidad de hidrato de carbono que vamos a ir absorbiendo. En general uno pretende como un consejo saludable que siempre sean integrales, o sea, la mayor cantidad de fibra posible, pero no suele pasar, es la cantidad.
Fíjese el rango de hidratos de carbono que vamos a utilizar. Lo vamos a hacer por nivel de entrenamiento de días. Cuando es de 3 a 5 horas por semana, la cantidad de hidratos de carbono que se va a prescribir son entre 4 y 5 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso día. Entre 5 a 7 semanas se va a aumentar, de 5 a 6. Fíjense que es un rango esto, así que uno puede ir midiéndolo o después vamos a elegir uno nosotros a partir del deporte. Cuando entrena 1 o 2 veces por día, todos los días, ya vamos a hablar de un rango superior. Cuando hace 2 a 4, o sea, o 2 entrenamientos, o entrenamientos muy prolongados, ¿no? Que ya incluyan preparación física, en la parte técnico-táctica y quizás una parte oxidativa, quizás más. Y cuando se entrena más, es mayor la cantidad, ¿no? De 8 a 10 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso. Un deporte de equipo, más o menos por lo que uno entrena, suelen estar entre 5 y 6. Yo es lo que utilizo y van a ver que es una cantidad bastante grande y a veces no se llega. Y cuando veamos si llegamos a hacerlo, el registro en un deportista, van a compararlo, digamos, porque esto es lo ideal, pero muchas veces está alejado de lo que nosotros podemos prescribirle a la persona, porque aumentarle, si estaba consumiendo 3 gramos de hidrato de carbono por kilogramo, de kilogramo de peso por día, y el objetivo sería 5, es casi el doble. Entonces nosotros tenemos que pretender llevarlo hasta ahí, pero ir comparando quizás alimentos que lo acerquen, pero no llevarlo directamente a esa indicación porque quizás es demasiado. ¿Tá? Esto hace muy poco, desde el año pasado, ha pisado muy fuerte lo que es la carbofobia o lo que son las dietas keto. Y es una aversión irracional por los hidratos de carbono, caracterizado por la defensa y el seguimiento de dietas bajas en hidrato de carbono, lo que son las keto, las dietas cetogénicas, un aumento en el consumo de las proteínas y de las grasas. También las dietas paleolíticas, que están un poco más dejadas de lado, o las dietas de la zona. Y la crítica a las recomendaciones nutricionales tradicionales. Van a encontrarlo mucho. El año pasado el equipo de básquet, cuando estábamos en medio de la cursada, apareció esta influencia. Entonces, no, o, también estaba muy presente lo que es lo que son dietas libres de gluten sin ser celíacos. Entonces, es algo que lo podemos ir charlando, pero no está visto que las dietas libres de gluten mejoran el rendimiento deportivo o que las dietas bajas en hidratos de carbono sean mejores que las dietas keto. Pueden utilizarse las dos en diferentes objetivos, pero las recomendaciones internacionales siguen sugiriendo que se utilice hidrato de carbono para las competencias, y van a ver que los deportes en los que se utiliza más, ¿no? Lo que son deportes de larga duración, están basados en el consumo de hidratos de carbono, complejos, simples, pero mucha cantidad, porque es lo que van a utilizar. Pero bueno, lo vamos a ir charlando porque aparece mucho en la consulta y aparece mucho quizás en los jugadores, porque uno lo escucha, lo ve, ve las dietas de los deportistas internacionales, aparece Messi, aparece Usain Bolt, aparece Djokovic, entonces aparecen esas dietas que cambian y quizás lo que agarran es dejó las harinas, y en verdad no dejó las harinas de por sí, cambió las harinas procesadas por otro tipo de alimentos. Pero bueno, lo vamos a ir charlando, pero tengan presente que está muy en boga ahora. Le han salido muchos libros incluso, entonces a tenerlo en cuenta. La bibliografía la tienen en el driver, es el capítulo 4 del manual de ISDE y también el capítulo 5 del libro completo que tienen. Léanlo si necesitan repasar un poco más. Yo les aconsejo siempre escuchar el video, tomen anotaciones y nos preguntan en lo que es la reunión de Zoom. Nos vemos el día de la reunión, espero que anden bien. Saludos y hasta luego.